Después de habernos conocido durante 7 años y salir juntos por 2, Elías y yo finalmente estábamos hablando de matrimonio. Pero el día antes de nuestro compromiso, fotos íntimas de Elías con Patricia se volvieron virales. Esa noche terminé en un hotel con su peor enemigo. Elías llamó preguntando dónde estaba. Me moví con el cuerpo adolorido, obviamente acostada en los brazos de un hombre. Mi cabeza se sentía pesada. Esta era la resaca de una noche de excesos. Anoche dormí con el enemigo jurado de Elías. No me importa dónde estés. Ven al hotel ahora. Te das cuenta de que los invitados ya han llegado y están esperando, continuó la voz de Elías al teléfono. Podía sentir su ira a través del auricular. Mi mirada se oscureció. Elías, terminamos. Hubo un momento de silencio al otro lado. Debió haberse quedado sin palabras por un rato. Después de una larga pausa, habló con un tono resignado. Clara, no seas ridícula. No es lo que piensas con Patricia. Mis ojos ardían un poco, pero una sonrisa irónica apareció en mis labios. Elías, ¿crees que soy una tonta? Antes de que pudiera decir más, colgué, lo bloqueé y lo eliminé. Fue solo después que noté que el hombre detrás de mí se había despertado. ¿Necesitas hacerte responsable?, preguntó. Negué con la cabeza como una muñeca cabezona. Mis ojos cayeron inadvertidamente en su pecho. Las marcas rojas vívidas eran un testimonio claro de la locura de anoche. ¿Te arrepientes?, preguntó. Me sorprendió. Nuevamente negué con la cabeza. James y yo no éramos exactamente cercanos. Nos habíamos visto solo unas pocas veces, siempre por Elías. Sin embargo, anoche, después de beber, llamé a James con total lucidez. No sabía por qué tenía que ser él, ni esperaba que realmente viniera. Fui a ducharme. James me siguió. Aunque ya nos habíamos visto desnudos, todavía no estaba acostumbrada. Crucé los brazos sobre mi pecho, sintiendo la mirada ardiente de James. No estabas tan tímida anoche, dijo, aparentemente divertido. Me presionó contra la pared con un movimiento rápido. Sus manos recorrieron todo mi cuerpo. Pensé que quería hacerlo de nuevo e intenté detenerlo. Sus ojos eran intensos y llenos de advertencia. Solo estoy revisando. Me quedé inmóvil, sin atreverme a moverme. Dolía un poco. Jadeé y le pregunté, ¿ya terminaste? Retiró su mano frente a mí. Mi rostro se sonrojó al instante. Enterré mi cabeza en mi pecho, deseando desaparecer. James guardó silencio un momento, luego, desde arriba, escuché su voz sin emociones. Debería estar bien. Murmuré una respuesta y le pedí que se fuera. James rió suavemente y me soltó. James hizo que alguien me enviara ropa limpia. De regreso, ninguno de los dos habló. Al llegar a la entrada del complejo de apartamentos, un coche familiar estaba estacionado allí. Tan pronto como bajé del auto, Elías corrió hacia mí. Clara, ¿qué estás haciendo? Nos habíamos conocido durante 7 años y salimos durante 2. Estuve con Elías desde la vida estudiantil hasta entrar a la sociedad, desde la oscuridad hasta convertirme en una élite empresarial. Pero no pudo competir con una simple declaración de Patricia. He vuelto. Fue a ver su actuación, organizó una celebración con drones para ella, un espectáculo de fuegos artificiales de 2 horas a lo largo del río en Ciudad J. Causó sensación en toda la ciudad. Cuando ella enfermó, se quedó a su lado sin dejarla ni un momento. En solo 2 meses, todo lo que había construido durante 7 años fue destruido. Y ese día era mi cumpleaños. Mi corazón dolía ligeramente. Traté de calmarme. Le dije, no hay nada más que decir entre nosotros, Elías. Estamos terminando. No estoy de acuerdo. Esta fue la segunda vez que vi a Elías tan enojado. La primera fue cuando Patricia lo dejó y se fue al extranjero. Su rostro se oscureció y su voz fue fría y severa. Fuiste tú quien insistió en comprometernos y ahora quieres romper. ¿Estás jugando conmigo, Clara? Te dije que Patricia y yo solo somos amigos.
¿Qué tonterías estás pensando? Todos nuestros amigos y familiares están aquí hoy. ¿Sabes lo vergonzoso que es para mí? Ni siquiera vinieron tus parientes. ¿Planeaste esto? No. No pude soportar sus acusaciones y bajé la cabeza. Esta acción solo avivó más el fuego. Elías agarró mi muñeca. Tropecé mientras me jalaba. Estaba contra la puerta del auto, el dolor me hizo jadear. En ese momento, James, que había estado en silencio en el coche, salió y se colocó frente a mí. Señor Lu, no es caballeroso ser brusco con una dama. Su tono era casual, sin mostrar emoción. El rostro de Elías cambió de repente. ¿Qué haces aquí? James y Elías eran rivales de negocios. Su relación no era otra cosa que enemistad intensa. Había visto a Elías trabajar toda la noche en propuestas solo para competir con James por un proyecto. Pero uno era un hijo favorito del destino y el otro un hombre hecho a sí mismo. No importaba cuánto trabajara Elías, a menudo no podía superar a James con solo unas pocas palabras. Por supuesto que estoy aquí para llevar a Clara a casa, dijo James con calma, pero enfatizó mi nombre. Se paró erguido, protegiéndome. Lo escuché reír mientras replicaba, ¿y qué tiene eso que ver contigo? Si escuché bien, Clara ya rompió contigo. Elías se detuvo, en silencio por un momento, luego me miró bajo la luz del sol. Su expresión era feroz. Me miró fijamente a los ojos. Clara, dímelo tú. Mi párpado se contrajo, mi corazón dolía inexplicablemente. Aunque fue él quien traicionó primero y ahora me estaba cuestionando. Creo que fui muy clara, dije mientras mordía mi labio. Mi voz temblaba levemente. Elías, se acabó, ¡bam! Su puño golpeó la pared con un ruido sordo. Elías rió con enojo, apuntándome con el dedo. Muy bien, Clara. Más te vale recordar tus palabras. No vuelvas después arrepentida. Me tambaleé un poco al verlo darse la vuelta y marcharse. Su espalda, decidida. Mi corazón dolía un poco, pero ni una sola lágrima cayó. James aún quería acompañarme dentro del complejo. Lo detuve. Señor Son, por favor, quédese. James me miró sin ninguna expresión particular. Sus ojos almendrados, ligeramente alzados, tenían un tinte rojizo en las esquinas. Llámame James, si es por algo. Señor Son, si no es nada. Eres bastante despiadado. Ignoré su broma y recogí mi bolso. La expresión de James permaneció serena, su sonrisa tenue. Al pasar junto a él, escuché que me llamó por mi nombre. Preguntó, ¿estás segura de que no necesitas hacerte responsable? No esperaba que lo mencionara de nuevo y me detuve. Me giré para mirarlo. Él también me miraba. Su mirada era directa, intensamente agresiva. Me sentí inexplicablemente culpable y rápidamente aparté la mirada. Forcé una sonrisa. Señor Son, no bromeé. Sin mirar atrás, corrí al interior del complejo. Pero mi corazón estaba en agitación. No era la primera vez que James decía algo así. La última vez fue en una fiesta. Patricia había aparecido de repente, cautivando a Elías. Como anfitriona de la fiesta, me quedé sola. En ese momento, James apareció a mi lado. Tomó mi mano y preguntó, ¿me concedes esta danza? Me llevó a la pista de baile, encontrando la mirada de advertencia de Elías. Por encima de mí, escuché la risa baja de James. Dijo lo suficientemente fuerte para que todos oyeran, tu novio parece molesto. Si no te quiere, yo me haré responsable. Dormí como una piedra. Me desperté con docenas de llamadas perdidas y mensajes de mi mejor amiga Nancy. Elías y Patricia se hicieron públicos. ¿Viste las fotos que publicó? ¿Realmente terminaste con él? ¿Ya tomaste una decisión? Si me preguntas, deberías haber terminado hace años. ¿Qué tiene de especial un chico como Elías? Me quedé mirando mi teléfono por un momento, luego sonó el timbre. ¿Estás viva?
¿No contestas llamadas ni mensajes? Pensé que podrías haber hecho algo drástico, dijo Nancy mientras me empujaba al baño. Poco después arrojó un vestido y, apoyada en la puerta, maldijo la crueldad de Elías mientras me instaba a maquillarme. Hoy tus hermanas te sacarán a divertirte. Nancy y yo crecimos juntas. Fue testigo de toda la historia entre Elías y yo. Elías es genial, pero ante sus ojos no vale nada. Nancy siempre dice, todavía enamorado de su primer amor, pero incapaz de dejar tu amabilidad. Elías es un imbécil. Lo que pasa es que estás ciega por gustarte un tipo así. Nancy me arrastró afuera. Pronto llegamos a un club. Una fila de chicos jóvenes esperaba en una sala privada, gritando al unísono, hermana. Nancy me empujó al centro, señalándolos para que eligiera. Elegí uno al azar y encontré un lugar para sentarme. Nancy invitó a más gente y la sala rápidamente se llenó de vida. Empecé a sentir dolor de cabeza y quise lavarme la cara. Al abrir la puerta, me sorprendió una figura que entraba. James, seguido de algunos otros. Se detuvo al verme y preguntó, ¿qué haces aquí? Sonreí y dije que estaba allí para divertirme. En ese momento, el joven que me había seguido salió. La mirada fría de James lo barrió y el chico inmediatamente se escondió detrás de mí. Hermana, te acompaño. Me tomó la mano. Caminamos pasando a James y su grupo. James pareció llamarme por mi nombre, pero no lo escuché con claridad. Ya era tarde cuando llegué a casa. Bostezando, salí del ascensor. Alguien estaba apoyado contra la pared. Me sorprendió ver quién era y no pude evitar fruncir el ceño. James tenía los brazos cruzados, la cabeza ligeramente agachada, su cabello desordenado caía sobre su frente, luciendo tranquilo y obediente, nada parecido a su yo habitual. ¿Por qué llegas recién ahora? Me detuve y le pregunté qué quería mientras abría la puerta. James se acercó. Debía haber bebido mucho, su aliento caliente rozaba mi cuello. Me sentí un poco nerviosa e intenté empujarlo. Sus ojos oscuros se enfocaron lentamente, pero no me soltó. Estaba atrapada, sin salida. Me giré para mirarlo y mi frente tocó su cálido pecho. James acarició mi largo cabello y dijo con voz suave, vine a ver si te habían secuestrado. James entró a la fuerza. No pude resistirme y eventualmente me tumbó en el sofá. Su mirada era como fuego, más intensa que aquella noche. Besó mi mejilla y me dijo, Clara, sé mi novia. Mi mente se quedó en blanco, el corazón latiéndome con fuerza. Sostenía mi rostro, preguntando repetidamente si estaba bien. Supuse que debía estar borracho, esa era la única razón por la cual decía tonterías. A las 3 de la madrugada, tomé el vaso de agua en la mesa y se lo vertí en la cara. James salió del baño aún maldiciendo. Me sentí culpable y no me atreví a replicar. Le pasé una manta. James se negó a irse. Dijo que se había resfriado por el agua y necesitaba que lo cuidara. Ignoré su mano extendida, volví a mi habitación y no se dijo nada en toda la noche. Al despertar, ya era tarde por la tarde. La sala estaba vacía, solo la manta en el sofá mostraba que James realmente había estado allí anoche. Aún me dolía la cabeza, así que me froté las sienes. Estaba a punto de buscar algo para comer cuando sonó el timbre. Elías estaba afuera, pálido. No esperaba que viniera y me sorprendí un poco. Clara, tenemos que hablar. Era la primera vez que Elías me llamaba así. Me congelé por un momento, luego dije fríamente, no tenemos nada de qué hablar. Si lo tenemos, entonces felicidades por hacer pública tu relación con Patricia. La expresión de Elías se congeló momentáneamente. Luego me tomó la mano, que estaba a punto de cerrar la puerta. Explicó apresuradamente, fue Patricia quien publicó desde mi teléfono. Ya lo eliminé. Solté una risa suave, algo triste. Aprovechándose de mi afecto, Elías siempre fue distante y arrogante. Durante 7 años nunca me miró seriamente. Incluso pensé que nunca me explicaría nada en esta vida. Pero, ¿qué está haciendo ahora?
Su voz continuó, sé que hice mal. He reflexionado mucho estos días. Estoy acostumbrado a tenerte cerca, Clara. ¿Podemos empezar de nuevo? Aparté la mirada sin decir nada. Elías dio un paso adelante y me agarró por los hombros. Dolía un poco y luché. Justo entonces, las puertas del ascensor se abrieron. James tenía 2 bolsas en la mano. En solo unos segundos, la expresión de Elías cambió de sorpresa a furia. Miró a James con odio y le preguntó, ¿qué haces aquí? Hubo un momento de silencio. James se acercó a mí, me entregó las bolsas y sonrió levemente. Me preocupaba que tuvieras hambre al despertar, así que traje comida. Ve a refrescarte. Todos pudieron escuchar el significado implícito en sus palabras. El rostro de Elías cambió drásticamente. Preguntó, ¿durmieron juntos? El aire pareció congelarse instantáneamente, incluso la respiración se volvió audible. Instintivamente di un paso atrás. James sonrió y respondió, ¿qué día te refieres? Elías me miró incrédulo. Rápidamente evité su mirada. Esta acción sin duda echó más leña al fuego. Elías, furioso, se lanzó hacia mí, ¿no tienes vergüenza? ¿Cómo te atreves a traicionarme? Me agarró del brazo, los objetos que tenía en la mano cayeron al suelo con un golpe. Retrocedí en pánico. En el caos, James me jaló detrás de él. La voz de Elías continuó. Me señaló con el dedo y gritó, ¿qué tan desesperada estás por un hombre? ¿Por qué él, de todos? Lo haces a propósito. Das asco, Clara. El golpe de James fue rápido. Elías cayó al suelo en un estado lamentable. James le pisó el pecho, mirándolo desde arriba. Di una palabra más y haré que desaparezcas junto con la corporación Sun. Elías, que había peleado con James durante años, conocía bien sus métodos. Después de un momento, todo se calmó. James me llevó al sofá y revisó mi pierna. Torpemente intenté apartar su mano mientras subía. Él insistió, déjame ver si hay una quemadura. No tuve más opción que dejarlo y observar cómo levantaba mi falda. La sopa estaba muy caliente. Mi pierna inferior estaba roja. Respiré con fuerza, dolía un poco. James frunció el ceño en silencio. Tomó el botiquín y aplicó medicina en mi pierna. Después de un rato, de repente me agarró la mano con fuerza. Si lo hubiera sabido, no lo habría provocado. No pensé que te pondría una mano encima. Su voz era apagada y arrepentida. Me quedé atónita por un momento y negué con la cabeza. Después de todo, esto era originalmente entre Elías y yo. Al involucrar a James, yo era quien debía sentirse culpable. James limpió el desastre. Pedí comida de nuevo. Mientras comía, intenté hablar varias veces. Finalmente, bajo la mirada de James, me tragué las palabras. Tu pierna está herida. Me quedaré para cuidarte. Abrí la boca para rechazar, pero él me ignoró por completo. Después de tirar la basura al contenedor, notó mi expresión reacia. ¿No quieres que me quede? Asentí. Él se inclinó más cerca. Su alta figura se cernía sobre mí. Por alguna razón, me sentí algo culpable. No me quedaré gratis. Por un momento, estaba aturdida. James me besó. Sus movimientos fueron gentiles pero llenos de agresividad. Estaba tan sorprendida que abrí los ojos de par en par y me retiré instintivamente. En solo unos segundos, mi corazón latía como un trueno. ¿Mi alquiler es satisfactorio? Su voz permanecía con evidente deleite. Me quedé atónita por un momento, luego lo empujé y corrí a mi habitación. Mi respiración seguía siendo irregular. Me toqué los labios, parecían un poco dulces. Capítulo 12. James se mudó a mi casa, pero se sentía como si no se hubiera mudado. Estaba muy ocupado, así que no venía mucho, pero se aseguraba de pedir mis comidas 3 veces al día y venía por la noche a dormir. En realidad, mi pierna estaba bien. Fue una quemadura menor tratada de inmediato,
Nada lo suficientemente grave como para necesitar convalecencia, pero lo usó como excusa. No podía discutir con él. Nancy trajo noticias del compromiso de Elías. No me sorprendió, pero aún así me quedé atónita por un momento. Había tristeza, pero más que eso, una sensación de cierre. 7 años de juventud parecían concluir en ese momento. Unos días después fui a casa. Les conté a mis padres sobre la ruptura cara a cara. Ya lo sabían, así que su reacción fue tranquila. Incluso me consolaron. Me quedé en casa 2 días y, al volver, vi a James con cara de disgusto. ¿Aún recuerdas volver? Parecía que ya había hecho de mi hogar el suyo. No solo había traído su equipaje, sino que también había instalado un escritorio en la esquina de la sala. Estaba un poco insatisfecha y le pregunté, ¿cuánto tiempo piensas quedarte en mi casa? Su sonrisa se desvaneció y su voz sonó dolida. ¿Otra vez quieres echarme? ¿Quién hubiera pensado que el despiadado James en el mundo de los negocios era tan quejumbroso en privado? No podía hacer nada con él, así que dejé el tema. Aprovechó para abrazarme por detrás. Parecía disfrutar los gestos íntimos. Su rostro se frotaba contra mi oído de un lado a otro. Su voz baja arrastraba las palabras. Clara, dame un título. Me sobresalté y me puse más alerta. Lo empujé rápidamente. Títulos como ese no se pueden dar así como así. Capítulo 13. James estaba enojado. Me ignoró toda la noche. Incluso se fue a trabajar al día siguiente sin decir una palabra. Yo lo sabía, pero fingí no saber. Después de que se fue, me preparé para salir también. Nancy me invitó a ir de compras. Quería comprarle un regalo de cumpleaños a su nuevo novio. El joven era alguien que conoció en el club la última vez. Realmente le gustó mucho a Nancy. Mientras revisábamos cosas, alguien me llamó por mi nombre. No esperaba que fuera Patricia. Desde atrás, no estaba segura, pero sí era ella. ¿Eres tú, Clara? ¿Cuánto tiempo sin verte? De hecho, había pasado mucho tiempo. Han pasado casi 5 años desde que se fue al extranjero. Forcé una sonrisa como saludo. No tenía nada que decirle. Probablemente no lo sepas todavía. Elías me propuso matrimonio. Patricia levantó deliberadamente su mano izquierda mostrando el enorme anillo de diamantes. Hice una pausa por un momento, luego miré hacia otro lado con calma. Patricia continuó, Clara, ahora deberías entender el poder del primer amor perfecto, ¿verdad? Con Elías, nunca me superarás. Tenía una sonrisa en su rostro llena de provocación. Escuché que tuviste que comprar tu propio anillo de compromiso. Esa es la diferencia entre tú y yo. Debería haberme enojado, pero mi corazón estaba tranquilo. Justo cuando iba a decir algo, Nancy explotó. ¿El poder del primer amor perfecto? ¿Quién te dio ese valor? Patricia era una chica privilegiada. Probablemente nunca había tenido a alguien gritándole así. Nancy era conocida por ser combativa, no se contuvo en absoluto. Sabías que él estaba comprometido y aún así fuiste tras él, ¿y todavía tienes el descaro de presumir? La cara de Patricia se puso roja y luego blanca. Levantó la mano para golpear a Nancy, pero Nancy no le dio la oportunidad. Con una bofetada, la escena se volvió caótica de inmediato. Capítulo 14. El resultado final fue que la seguridad del centro comercial llamó a la policía y nos llevaron a la comisaría. Nancy tenía un rasguño en la cara. Me agarraron del brazo mientras intentaba separar la pelea. Patricia fue la que peor salió, con un ojo morado por el golpe de Nancy. Cuando Elías llegó, ya se habían documentado las lesiones y se habían tomado las declaraciones. Ambas partes tenían la culpa, así que se consideró suficiente una simple reprimenda. Sin embargo, Patricia se negó a dejarlo pasar. Se lanzó a los brazos de Elías y empezó a llorar. Mis heridas son las peores. ¿Por qué debemos reconciliarnos? No estoy de acuerdo. Quiero justicia. La presencia de Elías sin duda aumentó su confianza. Después de todo, en la ciudad J,
Elías era una figura bastante prominente. Las personas en la estación de policía se miraron entre sí. Nancy, enfurecida, estaba lista para lanzarse sobre ella de nuevo. Esta vez la detuve. Los miré fríamente, a punto de hablar, cuando una voz familiar vino desde atrás. ¿Qué tipo de justicia quieres? No esperaba que James viniera. Me sorprendí. En mi sorpresa, me tiró detrás de él. Su mirada aguda barrió a todos mientras repetía, ¿qué tipo de justicia quieres? Patricia guardó silencio de inmediato. Miró con tristeza a Elías. En ese momento, el oficial a cargo intervino rápidamente para mediar. Tiré de la manga de James. No empeores las cosas. James no dijo nada más. Me tomó de la mano y me sacó de la comisaría. Ya en el coche, Nancy estaba llena de chismes, pero guardó silencio al enfrentarse a la expresión helada de James. James dejó a Nancy en su casa. No dijo una palabra en todo el camino de regreso. Supuse que aún estaba enojado, así que tomé la iniciativa de hablar. Gracias por venir. ¿Cómo supiste que estaba en la comisaría? Déjame decirte que Patricia es realmente arrogante. Después de mi arrebato, hubo un silencio mortal. También me molesté un poco. ¿Qué pasaba con esa actitud? Si estaba tan reacio, ¿por qué vino a ayudarme? Capítulo 15. La guerra fría entre nosotros duró hasta que llegamos a casa. Fui directamente a mi habitación. No pasó mucho tiempo antes de que James me siguiera. Consuélame. Su voz era lastimera pero su tono era firme. Dudé por un momento, luego extendí mi mano. Al principio, James se rehusó a inclinar la cabeza. Al verme con la mano extendida sin decir nada durante mucho tiempo, se puso ansioso. Agarró mi mano y la colocó en su rostro murmurando, Clara, solo te aprovechas del hecho de que me gustas. Fue la primera vez que dijo que le gustaba de manera tan directa. Sus ojos oscuros me miraban fijamente. Mi cara se sintió un poco caliente. Volteé la cabeza. Él se acercó, apoyando su barbilla en mi frente. ¿Por qué no viniste a mí cuando pasó algo? Su voz era mucho más suave ahora. Me di cuenta de que esa era la razón por la que estaba enojado. Lo había pensado en ese momento, pero él estaba tan ocupado. Era un asunto menor. Podía manejarlo. No quería molestarlo. No es una molestia. El brazo de James estaba alrededor de mi cintura, y me di cuenta de que en algún momento había terminado en su abrazo, en una posición muy íntima. Clara, no me rechaces. En los últimos años he tenido admiradores, pero ninguno como él, apasionado, directo. Contuve el aliento. Me quedé inmóvil. Después de un largo rato, asentí levemente. Lo entiendo. Capítulo 16. Unos días después, James se fue de viaje de negocios para negociar un gran proyecto. Escuché que la corporación L también estaba compitiendo por ese proyecto. No pregunté mucho al respecto. Elías vino a verme, lo cual no esperaba antes. Elías fue directo al grano. Clara, debes ayudarme esta vez. No entendía por qué debería ayudarlo. Lo ignoré. Elías me agarró de la mano directamente. Sabes que James está compitiendo conmigo por el proyecto, ¿verdad, Clara? Si solo me dices a dónde fue y con quién se reunió, estaré dispuesto a perdonarte. Debí haber estado ciega antes para no darme cuenta de lo descarado que podía ser Elías. ¿Perdonarme? No hice nada malo, ¿por qué necesitaría su perdón? Solté su mano y me di la vuelta para irme. Elías trató de bloquearme de nuevo, pero lo esquivé rápidamente. Al ver que no tenía otra manera, Elías solo pudo gritar, Clara, sabes que James te está usando. Mis pensamientos quedaron en blanco por un momento. Me tomó varios segundos procesar lo que dijo. Para ser honesta, no lo entendí del todo, así que le pregunté, ¿y qué? Elías probablemente no esperaba tal reacción de mi parte. Guardó silencio un momento y luego explicó rápidamente. James empezó a investigarte hace 2 años, Clara.
En ese entonces competíamos por un proyecto y tú eras mi novia, así que él se acercó a ti a propósito. Estaba un poco impactada, sorprendida y un poco confundida. Conocí a James por primera vez hace más de 2 años. Acompañé a Elías a un banquete. James se acercó a saludarme, pero Elías me apartó y arrojó su tarjeta de presentación a la basura diciendo con furia: «Ese tipo no es bueno, aléjate de él». En ese entonces, acababa de empezar a salir con Elías. Había estado enamorada de él durante 5 años y lo amaba perdidamente. Asentí fuertemente ante Elías, casi como jurando un voto. Luego Elías siguió diciendo cosas como: «No creas que realmente quiere estar contigo, Clara. Hago esto por tu bien. Me preocupa que te engañe. James no es tan simple como parece. Solo considéralo mi culpa de antes. Romperé con Patricia. Vuelve conmigo, Clara». ¿No eres tú la que más me ama? No pude evitar reír. Incluso si James se me acercó con otros motivos, ¿qué te hace mejor a ti, Elías? Eres solo un payaso. No me molestes. Esa noche James llamó. Tenía sentimientos encontrados. Aunque actué con indiferencia ante Elías, por dentro me sentía inquieta. James lo notó rápidamente. Me preguntó: ¿te pasa algo? Me sorprendió y respondí con una pregunta: ¿por qué te gustó? Hubo un breve silencio en la línea. No podía ver su expresión por teléfono, pero su silencio me puso nerviosa. Después de unos segundos, cambié rápidamente de tema: «Por cierto, ¿cuándo regresas?». Esta vez respondió enseguida: «En unos días». Respondí simplemente: «Está bien». Bajé la cabeza y no dije nada más. 3 días después James regresó. Dijo que quería llevarme a algún lugar. No estaba muy entusiasmada y me sentía decaída todo el camino, hasta que el coche se detuvo frente al centro comercial Jessery. ¿No querías saber cuándo empecé a gustar de ti? Las fotos estaban apareciendo en la gran pantalla frente al centro comercial de Jessery. Debajo de la pantalla había filas de flores. Era hora pico y había mucha gente pasando. James tomó mi mano y me llevó al centro de la plaza. Alguien detrás de nosotros susurró: ¿no es esa chica la de la pantalla? Me quedé parada, atónita y un poco confundida. James sacó un gran ramo de rosas de algún lugar y me lo ofreció mientras los fuegos artificiales estallaban detrás de nosotros. Su voz sonó clara por encima de todo: «Clara, ¿crees en el amor a primera vista?». Mi nombre fue tendencia en Jessery durante 3 días, junto con la corporación Sun de Jessery. Esa noche también me regaló un coche deportivo. Luego me dijo que lo había aprendido viendo videos. Muchas personas para mostrar su amor conducen un coche deportivo por la ciudad, y en ese coche había una caja de luz que mostraba mi nombre. Elías envió un mensaje desde un número nuevo. Además de sus palabras habituales, había una información importante: James había conseguido el proyecto. Como resultado, la corporación lo sufrió grandes pérdidas. James realmente no me había mencionado esto. Desde esa noche, había estado extremadamente ocupado y no lo había visto durante varios días. Esa noche James llamó diciendo que vendría más tarde. Asentí y fui a la cocina. Todavía había unos tomates que había comprado una semana antes en la nevera. Saqué 2 y encontré algunos huevos. Justo había terminado de preparar fideos con tomate y huevo cuando escuché la puerta abrirse. ¿Sabes cocinar? James sonaba un poco sorprendido. Saqué la lengua con timidez: he aprendido un poco. Por supuesto, no podía decirle que en realidad, hubo un tiempo en que Elías estaba tan ocupado con el trabajo que desarrolló problemas estomacales. Compré un libro de cocina y seguí videos para aprender durante bastante tiempo. James tuvo que asistir a una videoconferencia después de la cena. Estaba a punto de regresar a mi habitación, pero James me sujetó, insistiendo en que me quedara con él. Solo pude sentarme cerca, desplazándome por mi teléfono. La reunión trataba sobre la implementación del nuevo proyecto y los informes de trabajo próximos. A mitad de camino, James de repente me miró: «Tus manos están muy frías, te va a venir la regla pronto». La videollamada quedó en silencio.
Incluso escuché a alguien jadear. Mi cara se puso inmediatamente roja, pero James continuó como si nada. Estaba tan enojada que rechiné los dientes. ¿Lo hacía a propósito? Pero esa noche, mi regla realmente llegó como era de esperarse. El primer día suele ser muy doloroso. Antes de dormir tomé algunos analgésicos y me acosté. James se unió a mí. Quise detenerlo, pero su mano ya estaba dentro de mi pijama. No te preocupes, no pelearé una batalla sangrienta. Su mano masajeaba suavemente mi abdomen bajo. La incomodidad se alivió gradualmente. Me tranquilicé en sus brazos, escuchando su respiración constante. De repente recordé el mensaje de Elías. ¿Este proyecto realmente afecta a la corporación Lu? A juzgar por la visita especial de Elías y su mensaje, estaba claro que este proyecto era muy importante para la corporación Lu. Así que no me sorprendió cuando James asintió. Sin este proyecto para respaldarlos, la corporación Lu lo pasará mal el próximo año. Si podrán sobrevivir dependerá de su suerte. La corporación Lu era el trabajo duro de Elías. También fue algo que yo había ayudado a construir con él. Si realmente no podían superarlo, también sentiría algo de pesar. Elías debió haber contratado a muchos trolls de Internet. Este asunto escaló rápidamente en línea. Los temas de tendencia continuaron durante días, volviéndose más intensos. Algunas personas incluso encontraron mis cuentas de redes sociales y me enviaron mensajes privados ofensivos. Fue mi primera experiencia con acoso en línea. Me sentí un poco atónita, pero después del shock, me preocupé más. No había noticias de James. ¿Le habría pasado algo? Cuando recibí una llamada de la familia San, estaba debatiendo si preguntar por la situación de James. Una voz profunda al otro lado dijo educadamente: «Señorita Clara, nuestro amo desea verla». Al principio no reaccioné, hasta que añadió: «Soy el mayordomo de la familia San». Rápidamente comprendí su intención. El asunto se había vuelto tan grave que había llamado la atención del patriarca de la familia San. Antes de ir, imaginé cómo sería la familia San, pero aún así. Sorprendida cuando vi la mansión, el mayordomo esperaba afuera y me condujo personalmente al segundo piso. En el estudio, el patriarca San tenía un rostro severo que se parecía mucho a James. Saludé cortésmente al señor Sandé. Sus ojos agudos me examinaron por un momento antes de entregarme una tarjeta bancaria. «Aquí hay 1.000.000. Deberías entender mi intención». La escena cliché de drama me hizo detenerme un momento. Luego curvé mis labios en una sonrisa y le devolví la tarjeta. «Señor, hay un malentendido. No necesito dinero». La mirada del patriarca San se volvió más fría. «Señorita Clara, no sea demasiado codiciosa». Sonreí de nuevo. «Está equivocado. Puede que no sea muy capaz, pero monté mi propio estudio. Con la industria de las transmisiones en vivo en auge estos 2 últimos años, he ganado algo de dinero». Justo cuando el patriarca estaba a punto de decir algo, se escuchó el rugido de un motor desde abajo. Pronto apareció James. «Papá, ¿qué estás haciendo?» «Ya te dije que este asunto está dirigido a la corporación San, no tiene nada que ver con Clara». Después de no verlo durante algunos días, James parecía haber perdido algo de peso. Su tez tampoco se veía bien, pero aún así logró esbozar una sonrisa cuando me miró. «¿Cómo puede no tener que ver con ella? Si no fuera por ella, ¿cómo Elías tendría alguna oportunidad?» Para ser sincera, el patriarca San era bastante intimidante, especialmente cuando golpeó la mesa. Sentí que mi corazón iba a saltar. «Yo me encargaré de este asunto. No tienes que preocuparte». James tomó mi mano, listo para irnos. El patriarca estaba furioso. Agarró una taza de té a su lado y la arrojó. James no esquivó, recibió el golpe de lleno. Té hirviendo y fragmentos de porcelana se dispersaron, y su frente se enrojeció al instante. «James». Sentí que James temblaba, su agarre en mi mano se hizo más fuerte. El patriarca se levantó bruscamente, y al darse cuenta de algo, volvió a sentarse.
Los dos se miraron fijamente durante un largo silencio. Finalmente, el patriarca suspiró: haz lo que quieras. En el camino de regreso, apliqué un poco de medicina en la frente de James. Al ver su frente hinchada, no pude contener las lágrimas. James, eres un idiota. Probablemente James no esperaba que llorara, se puso nervioso de inmediato. Torpemente, agarró unos pañuelos. Mientras me limpiaba las lágrimas, no dejaba de decir: no llores. Estoy bien. No duele en absoluto. Yo tampoco quería llorar, pero no pude controlar mis ojos. Las lágrimas caían como perlas rotas, grandes gotas que seguían cayendo. James se puso ansioso. Después de consolarme sin éxito, simplemente me abrazó. Su abrazo era cálido y su aroma me resultaba familiar. Me acarició suavemente la parte posterior de la cabeza, consolándome. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente dejé de llorar. Avergonzada, me asomé desde sus brazos. Solo entonces me di cuenta de que el conductor nos había estado mirando a través del espejo retrovisor. Mi rostro se enrojeció de inmediato. Rápidamente me limpié las lágrimas y me senté derecha. No me atreví a hablar de nuevo hasta que el coche se detuvo. Me sentí un poco avergonzada. Después de que el conductor se fue, recordé algo importante. Por cierto, ¿cómo van las cosas en la empresa? Había pensado en llamarlo estos días, pero primero recibí un mensaje de James. Me dijo que no viera esas cosas en línea. Obedientemente, escuché. ¿No confías en que yo pueda manejarlo? No es que no confiara en él, simplemente había estado demasiado tranquilo después del incidente. No hubo movimiento alguno por parte de la corporación Sun. Se sentía como la calma antes de la tormenta. Así que le pregunté: ¿has pensado en una estrategia? Vi que James sonrió ligeramente. Me preguntó a su vez: ¿por qué rompiste con Elías? Me quedé momentáneamente atónita. Rápidamente entendí: soy la víctima en esta situación. ¿Por qué debería dejar que Elías tergiverse la verdad? Quise dar un paso al frente. James me detuvo. Me acarició el cabello y dijo con voz perezosa: no quiero que te involucres de nuevo. La corporación Sun se encargará de esto. No tenía intención de destruirlo por completo. Elías se lo buscó, así que no puede culparme. La noticia de la caída de la corporación lo llegó rápidamente. Al mismo tiempo, fotos de Elías y Patricia volvieron a aparecer entre los temas de tendencia. La opinión pública cambió rápidamente de dirección. De la noche a la mañana, la víctima se convirtió en el culpable. Patricia vino a buscarme. Me dijo que Elías había sido llevado por las autoridades. Ya había escuchado por James que parecía involucrar un caso económico y que necesitaba cooperar con la investigación. Esta fue la primera reunión formal entre Patricia y yo desde su regreso. En comparación con mis recuerdos, no había cambiado mucho, de hecho, se veía incluso mejor que en la escuela. Sin embargo, su arrogancia se había vuelto aún más pronunciada. Esta vez ganaste, pero Clara, no te pongas demasiado complaciente. La puerta de la familia Sun no es fácil de abrir. Aún no estás a la altura. Conocía a Patricia desde antes que a Elías. Le gustaba competir conmigo desde que éramos niñas. Le encantaba quedarse con lo que era mío. Una vez le escuché decir: no me gusta Elías, pero a Clara sí. Lo que a ella le guste, se lo quitaré. Así que aceptó la confesión de Elías y regresó años después para robar nuevamente. ¿Qué pensaba? No lo sabía, ni quería saberlo. James quería presentarme oficialmente a su familia. Estaba extremadamente nerviosa. Después de ver lo enojado que estaba el patriarca Sun ese día, me preguntaba si me golpearían de nuevo si iba con James. No me atreví a expresar este pensamiento, pero justo antes de salir, tuve dudas. Tal vez otro día. James se divirtió con mi reacción. Me despeinó con cariño y me llevó al coche. Incluso una novia fea no tiene miedo de conocer a sus suegros. ¿De qué tienes miedo, si eres tan hermosa? Intentó animarme, pero no podía sonreír.
Patricia tenía razón en algo. Familias como la suya no son fáciles de ingresar. La familia San tenía bastantes miembros. Después de ser presentada a un círculo de parientes por James, me sentí completamente abrumada. Pensé que solo serían tus padres, no tanta gente. James me sonrió. No me dijo que todas estas personas habían sido convocadas por el patriarca San. Durante la cena, James seguía sirviéndome comida. Con todos mirando, me empezó a doler la cabeza. Cuando puso algo más en mi plato, susurré, puedo hacerlo yo misma, no necesitas preocuparte por mí. James simplemente seguía sonriendo, luciendo como un hijo feliz de una familia adinerada. Después de la cena, James fue llamado al estudio. Me vi rodeada por un grupo de personas. Una de sus tías, quizás la segunda o la tercera, tomó mi mano y dijo sonriendo, es la primera vez que James trae una novia a casa. Mi hermano insistió en que viniéramos a verla. Una chica tan hermosa, ¿qué podría criticar? Otros se unieron, no es de extrañar que rechazara a todas las chicas que le presentamos antes. Ya tenía a alguien que le gustaba. Si tan solo te hubiera traído antes a casa. Nunca había experimentado algo así antes, y sonreí con torpeza. Por suerte, James salió pronto del estudio con una caja en la mano. Mira esto. Apareció frente a mí una pulsera suave y transparente. Alguien dijo, ese es un legado familiar. Parece que el patriarca ha dado su aprobación. James me la entregó. Dudé, pero la tomé. Cuando la pulsera se deslizó por mi muñeca, James me abrazó con fuerza.